Hace varias semanas probé por primera vez en mi vida el trabajo de repartir pedidos a domicilio, pero en bicicleta. Y mi conclusión sobre esto, sobre este experimento que hice para probar algo nuevo, para ver cómo funcionaba, mi conclusión es: voy a explicar un poco cómo sucedió todo, ¿no? Bueno, yo descargo la aplicación de Pedidos Ya en mi móvil, pago un plan de datos para poder tener conexión a internet mientras estoy haciendo pedidos, para poder ver los pedidos, aceptarlos, ir al lugar y todo el proceso. También tenía que comprar la mochila, eso es otro gasto extra que no cuesta muy barato, que digamos, pero bueno, yo tenía bicicleta y por eso me parecía un trabajo que podría probar. No tenía absolutamente nada de idea, tuve que buscar unos videos en YouTube para ver a algunas personas que ya habían trabajado en eso y que comentaban su experiencia e incluso mostraban cómo hacían los pedidos y todo, y muy útiles esos videos. La mayoría vi que eran en moto, como son las mayorías de entregas a domicilio en moto, y había algunos pocos que eran en bicicleta, porque en bicicleta no es tan común. En mi ciudad no he visto, por no decir casi nada, repartidores a domicilio en bicicleta. Solo yo, unos poquitos más, he visto. Trabajé durante un día como repartidor a domicilio y gané un total de $8.30 y algo centavos, creo que fue. Pondré una captura en la pantalla. En mi caso, no fueron esos $8 los que me pagaron, sino que luego te restan como $4 por todas las demás cosas del contrato y luego otras, ¿cómo se llama?, otros pagos que te cobran de otras cosas. Y bueno, te pagan por semana, ¿no? Yo solo, como trabajé un día, pues a mí quitarme esos $4 y dejarme solo como con 3 me dejó pues casi sin nada, ¿no? Si hubiera trabajado toda la semana, a lo mejor hubiera valido más la pena, ¿no? Pero igualmente, ese día, ese único día que trabajé 2 turnos, que cada turno es de 2 horas, pero yo pues comencé un turno un poco tarde, acabé trabajando como 3 horas y media, algo así. Fue bastante duro porque ir en bicicleta por la ciudad no es solo repartir y ya está, sino que tienes que ir viendo el teléfono a cada rato, ¿no? En el tráfico, eso puede ser bastante peligroso. Luego tienes que ver a dónde dejas parqueada la bicicleta para que no te la roben y ponerle el candado adecuadamente. También tuve que investigar todo eso, qué tipos de candado puedo utilizar. Están los candados estos típicos de cable, que es flexible, que esos son bastante fáciles de cortar con unas herramientas, y luego están los candados en U, las cadenas, pero bueno, yo tuve que comprarme incluso también en U, y eso fue otro costo extra antes de comenzar a trabajar y poder ponerle el candado a la bicicleta y que no se me la lleven. Básicamente eso es otro estrés adicional, aparte del estrés de ir rápido y entregarle rápido el pedido a la persona para que pues llegue bien, ¿no? Y tengas un buen servicio al cliente. Y bueno, y aprender, eso fue bastante duro ese primer día. Si lo hago de nuevo, pues sería más fácil, más calmado, porque ya sé cómo funciona todo. Ese primer día no sabía ni siquiera a qué parte de los restaurantes tenía que ir para que me entregaran los pedidos que son a domicilio, o qué número o qué dato debía dar para que supieran qué pedido me tienen que dar a mí. Es cierta complejidad que luego se puede ir aprendiendo y ya lo vas haciendo automáticamente, pero que al principio es da bastante nervios porque es como un mundo totalmente desconocido. Y bueno, esa fue mi experiencia repartiendo. Hice en total unos 8 pedidos. Unos fueron en la primera jornada, fueron en el centro de la ciudad. Fue otro problema, el tráfico. El tráfico y las calles. ¿Por qué? Porque las calles no están hechas para bicicletas, están hechas para autos. Entonces ya ese es otro problema adicional, que tienes que ver por qué parte de las calles vas y tener cuidado, porque si vas por una avenida, los autos van muy rápido y te pasan por encima. En las motos es un poco más seguro porque, bueno, es más robusta la moto, no es tan ligera, así que con un golpecito no te vas volando como en las bicicletas podría ser. Pero además de eso, hay otra cosa más, y es el cansancio. En una moto o en un auto, tú puedes ir todo el tiempo que sea hasta que se te acabe la gasolina. Pero en una bicicleta, tú eres el combustible de la bicicleta. O sea, tienes que darle, pedalear, pedalear, pedalear. Y como ser humano, pues te cansas. Y es bastante fatigante. Para mí fue ese día uno de los días más duros mentalmente y físicamente que he tenido trabajando en cualquier cosa. Aprendí muchas cosas del trabajo duro. Esa fue mi experiencia, básicamente. Ahí estaba yo mi primera vez con las manos sudorosas, ahí viendo como dónde dejo la bicicleta. Pum. El primer pedido fue un KFC, ahí, así que salí, busqué en el teléfono, vi dónde estaba.
tal, entré al local, ahí vi que había un lugar, ¿no? Un lugar especial separado para los deliveries, los que van a entregar pedidos a domicilio, retiren el paquete, ¿no? Y entonces ahí fue donde esperé y me dieron y tal. Le di en aceptar que ya había retirado el pedido. Conforme fui entregando otros pedidos, fue siendo más fácil. Otro problema más, además de es el lugar en el que vas a dejar la localización, porque puede que la persona haya puesto mal la localización, o sea, una zona de la ciudad que hay muchos edificios y muchas casas y es como que te desorientas un poco, no sabes en dónde está específicamente en la casa de esa persona, ¿no? O el lugar en donde está esa persona, o la persona tarda mucho, y eso es otro estrés más encima de todo lo que hemos dicho anteriormente. Este video no es para desalentar a que no se trabaje a domicilio, pero es mi experiencia personal, lo que yo viví. Puede ser que vuelva a trabajar en estas aplicaciones pedidos ya o en alguna otra, pero para mí no vale la pena mi tiempo y al final si lees el contrato que te dan para firmar, pues básicamente en el contrato dice todo lo que debes hacer tú, todas las responsabilidades que tienes y que ellos se sacan responsabilidad de ellos y te la dan hacia ti y tú no estás tan protegido ni siquiera por esa empresa de la aplicación de pedidos, porque tú realmente no trabajas para esa empresa, tú das tu servicio a esa empresa, pero ellos son como tu cliente en sí. Tu cliente no es tanto es la persona a la que le vas a dar el pedido, sino la propia empresa de la aplicación. Es bastante interesante ese jueguito del contrato, por eso siempre hay que leer el contrato. Yo lo leí, fueron 24 páginas, pero interesante para saber cómo funciona esto de las aplicaciones de pedidos y los deliveries, cómo los tratan. Y bueno, en moto es más fácil en cuanto a cansancio, pero igualmente en moto es complicado, ¿no? O sea, no le vamos a quitar mérito a eso porque también tienen que enfrentarse a la inseguridad y además si se te daña el pedido por alguna razón, pues es tu culpa. Tú tienes que pagarlo. Si al final el cliente no recoge el pedido, entonces tú tienes que irlo a dejar en un lugar especial en donde se recogen los pedidos. Y si no lo haces, entonces tienes que pagarlo. Y es como, o sea, no estás muy protegido. Tienes muchas responsabilidades, pero poca protección. Si tú tienes un accidente, pues dudo mucho que se vaya a hacer cargo la aplicación. Bueno, entonces el primer turno lo hice, ¿no? Entregando pedidos bastante complicado, bastante duro porque había un montón de tráfico y tener que meterse por entre los autos y un montón de gente porque encima era viernes. El segundo turno fue un poco más fácil porque era por una zona más libre, ¿no? Más abierta, y entonces ahí pude entregar los pedidos. Otra cosa fue que los pedidos, algunos me salían lejísimos, o sea, muy lejos andando en bicicleta, y además como las calles no están diseñadas para andar en bicicleta, pues tienes que meterte por las aceras, que sí, meterte por aquí. O sea, no hay, al menos aquí en estos países pobres de Latinoamérica, que a nadie le interesa, hay que hacer más carreteras para los autos y beneficiar y diseñar las calles para los autos, no para las personas, no para la salud, no para el bienestar de todos, ¿no? Bueno, pues así siguen estas calles de estas ciudades latinoamericanas. Y a veces hacen unos pedidos bastante ridículos. A mí me tocó un pedido de un heladito, entregar un heladito que encima estaba bastante lejos, y pedir un helado a domicilio, no sé cómo le habrá llegado el helado porque no lo vi, porque estaba en una bolsa, pero a lo mejor no estaba como te lo servirían en el restaurante, ¿no? Porque ya ha pasado tiempo, ¿no? Los restaurantes a veces no te dejan entrar ni siquiera al restaurante y tienes que quedarte afuera, pero ¿cómo notificas que estás afuera? Cada restaurante tiene sus propias normas, o no puedes entrar con la mochila y tienes que dejarla afuera. Entonces, ¿cómo dejas la mochila afuera? Como que le pones un candado o algo así a la mochila, porque la mochila también te la pueden llevar, ¿no? O sea, estamos en Latinoamérica. Y por eso, en mi opinión, no vale la pena. O sea, hay otros trabajos que son mejor remunerados y también que son trabajos que no necesitas un título, solamente el bachiller y ya está. Y son más seguros, porque esto ya no es de, ay, no, es que me da pereza, no quiero trabajar duro. No, esto ya es de seguridad, de que estás arriesgando en cada segundo. Siempre antes, cuando había ido en bicicleta por la ciudad, siempre había sido como en forma de hobby, ¿no? De hacer un poco de ejercicio, pero esta vez había sido en forma de trabajo, en una forma productiva. Y entonces yo siempre, cuando lo había conducido la bicicleta en forma de hobby, siempre había estado preocupado, ¿no? De mirar a todos lados, de ver que si pasan autos muy rápido
pero mejor me voy a la acera o mejor no paso por esa carretera y llevo la bicicleta caminando. Pero lo que sentí este primer día y único día que hice delivery fue una desensibilización total. O sea, yo iba por las carreteras, por las calles. Como ya tenía este objetivo, esta presión, este estrés de entregar el pedido, cueste lo que cueste, por $1 que me van a dar por pedido o $2, lo que sea. Entonces me hizo desensibilizarme, ¿no? Me pasaban autos cerquita por al lado a velocidades bastante considerables y ya yo me daba igual, ¿no? Me hizo desensibilizarme, ¿no? Ya yo estaba como que viendo un poco el teléfono mientras estaba andando en bicicleta hacia adelante sin ver hacia adelante o sin ver hacia atrás. Eso te hace un poco desensibilizarte porque tienes tantas otras presiones y otras cosas en las que ocuparte, que si llevar el pedido a tiempo, que si ver dónde está la ubicación del lugar donde vive la persona y ver dónde está la ubicación del local y ver todos esos detalles te hacen desensibilizarte y despreocuparte de tu propia seguridad, de tu vida. Obviamente yo llevaba mi casco y todo, haciendo las cosas bien, pero tampoco llegando al nivel de que puede pasar de priorizar cosas que no son tan importantes y dejar atrás tu propio bienestar. Y bueno, ahí estaba yo, ya casi sin aire, pedaleando y pedaleando y pedaleando y entregando los pedidos. Y eso tiene un aspecto incluso adictivo y tramposito la aplicación, porque tú ya entregas el pedido que ya tenías, que ya habías aceptado, lo recoges y lo entregas a la ubicación y dices, cuando termine este pedido ya voy a terminar mi jornada y ya dejo esto. Pero justo cuando ya lo entregas te sale otro pedido con el botón de aceptar. Justo te sale otro pedido cuando ya terminaste el que ya tenías. Y entonces eso es como algo que te da ganas de seguir y seguir y seguir. Es como, y en mi caso a mí me pasó que yo había entregado un pedido y ya cuando yo se lo dé a la persona, pues tengo que poner en la aplicación, darle el botón de que ya se lo di a esa persona y justo me salió la opción de que otro nuevo pedido, ¿quieres entregarlo? Me salió el botón aceptar, pero yo como pensaba que era lo mismo de aceptar, de que ya le entregué el pedido a la persona que se lo acababa de entregar, le di en aceptar y me metió en otro pedido que tenía que ir al lugar a recogerlo y entregárselo a otra persona y seguir así en el bucle. No leí bien y di en aceptar y justo ¡pum! O sea, no es como que te notifica o espera un segundo y luego te sale un cartel con un nuevo pedido. No, automáticamente ¡pum! Ahí te sale como si fuera del pedido anterior, pero no, en realidad era un nuevo pedido y ahora tienes que irlo a entregar. Si tardas mucho en ir a recogerlo al local, te lo quitan o te lo reasignan, algo así, y ya pues lo perdiste o se lo dan a otra persona, a otro repartidor. Otra cosa son las propinas. Las propinas pues dependen de la persona a la que le estás entregando el pedido. Pueden ser por la aplicación o pueden ser en efectivo. En efectivo pues normalmente son más seguras porque pues te lo dan inmediatamente y ya lo tienes ahí en cash y ya puedes utilizarlo. Pero en la app pues tienes que esperar toda la semana completa, que ya te den todo el dinero que hiciste en la semana. Aquí justamente yo tengo la mochila como prueba. Aquí tengo la mochila que he utilizado, que compré para hacer estos pedidos a domicilio y está ahora en un plástico porque la guardé, porque no la pienso utilizar al menos en un momento cercano. En conclusión, el trabajo de hacer repartos de comida a domicilio es un trabajo complicado, especialmente si estás en bicicleta. Si estás en moto es un poco más fácil y un poco más, digamos, llevadero, más sostenible, porque no tienes que hacer tanto esfuerzo físico y por lo tanto puedes hacer en el mismo día más horas de más turnos en la aplicación. Pero en cambio, si estás en bicicleta, con un solo turno de 2 horas ya estás muerto, que te quieres ir y no puedes hacer más tiempo. Dependiendo de cada persona va a ser, y de cada lugar en el que se encuentren y cada situación, depende de muchos factores, va a ser si vale la pena o no. Es un trabajo fácil de inscribirse porque solo tienes que pues llenar tus datos, registrarte en la aplicación y tus documentos y que te lo acepten y ya está, no hay mucho problema en eso. Pero el trabajo en sí es mucho más fuerte que un trabajo que es si tú vas, digamos, formalmente a una empresa y ya eres trabajador de esa empresa y trabajas ya tus 8 horas diarias y ya. Aquí tienes más libertad en lo de trabajar a domicilio en cuanto a horas, pero más complicado. Acabé totalmente muerto ese día y no quería hacer nada más en todo el día, quedarme acostado
sin hacer absolutamente nada y viendo si realmente me iban a dar esos $8 que al final me los restaron y me quedé con $3. Y bueno, hay esas dificultades que una persona que quiera trabajar en esto tiene que tener en cuenta y debe conocer para saber si es una buena opción. Nada más.